Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Palestina. En medio de indiscriminados ataques a la Franja de Gaza, Israel le da un ultimátum para que dejen su tierra. Ya hay más de 400.000 desplazados. Así se repite la historia de la Nakba o catástrofe palestina de 1948. Ahora la diferencia es que el mundo lo presencia y nada detiene a los sionistas. Necesario hacer memoria. En Noticia Ecuador comienzan las 48 horas de silencio electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. Será este próximo domingo, día que marcará el continuismo neoliberal o el retorno de un modelo de izquierda que pone en el centro al pueblo. ¿Qué país deja Lazo? Vamos a ver. En Noticia Paraguay, la Fiscalía General abre esta semana una causa penal contra el expresidente del país, Horacio Cartes. Un implicado en el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci lo acusa de estar involucrado como autor intelectual. Pecci fue asesinado en Colombia en mayo del año pasado. Analizamos sus implicaciones. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Palestina, las agresiones de las fuerzas de ocupación israelíes continúan cobrando vidas de civiles, entre ellos hay cientos de niños y de mujeres. Asimismo, siguen siendo asesinados funcionarios de la ONU y periodistas, en este caso en la frontera con Líbano. Vamos a verlo. Mientras el secretario de Estado Anthony Blinken se reunía con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para hablar sobre la guerra, un ataque de las fuerzas israelíes contra el sur del Líbano dejó un muerto y 6 heridos entre reporteros, videógrafos y fotógrafos tras impacto de proyectil. El occiso se identificaba como Issam Abdallah, camarógrafo de la agencia de noticias Reuters, quien cubría los enfrentamientos vía directo en la frontera. En sus redes sociales, el portal de noticias lamentó el deceso de su compañero de trabajo. Estamos profundamente tristes de enterarnos que nuestro camarógrafo, Issam Abdallah, ha sido asesinado. Estamos buscando mayor información, trabajando con las autoridades de la región y apoyando a los familiares y colegas de Issam. El jefe del gobierno libanés expresó que tal acción israelí se suma a su negro historial de asesinatos y agresiones. Por otro lado, miles de palestinos huían desde el norte hacia el sur de Gaza en busca de refugio luego de que Israel amenazara sobre su esperada ofensiva terrestre, orden que se produce en medio de continuos bombardeos contra la Franja de Gaza. En el camino, aviones aéreos atacaron a los civiles, lo que dejó un saldo de más de 70 muertos, según medios locales. Estamos sufriendo. Ahora tampoco podemos vivir en paz. Estamos sufriendo más que antes. Yo, una niña de 13 años, rogando por agua, por comida. Soy una niña como cualquier otra. La gente me dice que mi edad es oro, pero lloro mucho y no veo nada. ¿Qué se supone que debo hacer? Estoy pidiendo ayuda a estos países, pero no nos están ayudando. ¿Qué debemos hacer? Solo somos niños. Horas antes, la ONU, sabiendas de la misiva, instó a Israel a revertir la medida por considerarla calamitoso. Las Naciones Unidas consideran imposible que tal movimiento se produzca sin consecuencias humanitarias devastadoras. Por su parte, el primer ministro palestino, Mohamed Eshtaye, lo acusa de genocidio. Estos son crímenes de guerra, genocidio y destrucción sin precedentes de propiedad privada, instituciones, instalaciones públicas e infraestructura. Los impecables ataques israelíes desde el pasado sábado han arrasado grandes franjas de barrios, hospitales, mezquitas e instalaciones educativas, magnificando el sufrimiento de Gaza, que también ha quedado aislada de alimentos, agua y suministros médicos y prácticamente sometida a un apagón eléctrico total.
En las últimas horas, el porcentaje de ciudadanos desplazados hacia el sur incrementó un 25%, siendo más de 400.000 personas que han huido forzosamente de sus hogares. La cifra total de palestinos fallecidos asciende a 1.900 y trabajadores humanitarios 23. Ese es el escenario de la última jornada de esta agresión indiscriminada contra la Franja de Gaza por parte de Israel. Vamos al análisis. ¿Qué se puede hacer para detener esto que observa el mundo ante los medios de comunicación, redes sociales? Todo se informa, tantas cosas que se dicen, tanto que se ve. ¿Cómo se puede esto detener? Vamos a hablar para ello con Nicolás Chadwan, analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio. Nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Gusto saludarte, Tatiana, un agrado estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nicolás, a todo eso que veíamos en el informe que preparaba nuestro equipo de producción, también se ha anunciado, el ultimátum que da Israel a la población civil, estamos hablando, no Hamas ni resistencia palestina, sino población civil, que tienen que dejar el norte de Gaza, como si esto fuera tan sencillo en un abrir y cerrar de ojos, entre otras cosas. Y segundo, que los deja en las próximas horas sin internet. Así que allí puede pasar cualquier cosa y no habrá forma de enterarnos. ¿Qué hacer ante una situación de estas? Bueno, Tatiana, esto da cuenta de la inmoralidad de ese Estado, que en vez de responder militarmente contra militares, lo hace bombardeando a la población civil en forma indiscriminada con aviones, tanques, artillería, tanques que han bombardeado muy de cerca a la población civil. Y por otro lado, no hay que dejar tampoco en el silencio la acción criminal de Estados Unidos, que ha movido 2 portaaviones y 6 destroyers para apoyar la acción de crimen de lesa humanidad del Estado infanticida. Y por otra parte, también esa mal llamada comunidad internacional hipócrita y mentirosa, que además Francia, Reino Unido y varios países de Europa le han hecho un puente aéreo para llevar armamento de última generación para que Israel siga matando con la más absoluta impunidad. De manera que ante todo eso, los pueblos del mundo son los llamados a levantarse, a protestar, a obligar a su gobierno a no ser tan súbditos de Estados Unidos, porque en Gaza no está luchando solo el pueblo palestino. El pueblo palestino defiende a los pueblos del tercer mundo, se defiende y al mismo tiempo defiende a los pueblos del mundo contra el sionismo y contra ese imperio criminal, contra la hipocresía de la Organización de Naciones Unidas y las potencias occidentales. El pueblo palestino lucha en contra de la opresión, lucha en contra del atropello permanente a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, lucha por defender sus recursos, su derecho a la vida, que es lo que luchan todos los pueblos del tercer mundo. De manera que ante esa comunidad internacional hipócrita y mentirosa, un imperio criminal con un Estado israelí infanticida y tan criminal como todos los otros, entonces no queda más que la voz de los pueblos, la solidaridad internacional de los pueblos, esa solidaridad hermosa que yo la veo en Venezuela, la veo en Cuba, la veo en Nicaragua y la veo en tantos países que no son ni están de rodillas ante el imperio, Tatiana. Nicolás, cada acción tiene un significado, tiene un simbolismo, desde donde se le mire, por supuesto, lo humanitario, lo emocional, lo político. Hoy llegaba el ministro de Defensa de Estados Unidos a Israel. Si alguna potencia pudiese decirle a Israel que detenga este genocidio, es Estados Unidos. Pero llega hoy el ministro de la Defensa, secretario de la Defensa, como se le conoce en Estados Unidos, a Israel. Pero además llegó anteayer un avión Hércules trasladando gran cantidad de bombas modernas, y dentro de esas bombas, desgraciadamente, Estados Unidos le proporcionó a ese gobierno criminal y asesino como Israel, le proporciona
bombas de fósforo blanco que son prohibidas y están siendo usadas en Gaza. De manera que lo único que podemos interpretar nosotros es lo de siempre. No esperemos, ni creamos, ni seamos ingenuos de creer que Estados Unidos va a tener un ápice de decencia, de humanidad o de derecho de justicia. No, Estados Unidos es una ave de rapiña, es un Estado usurpador, opresor, ladrón de los recursos de los pueblos del tercer mundo. Estados Unidos no tiene nada decente en su interior. Y el testaferro y sicario de Estados Unidos en Medio Oriente, que es el Estado de Israel, es exactamente igual. Entonces, no podemos creer ingenuamente que ellos de buena manera van a decir, mira, lo que estamos haciendo está mal y vamos a retroceder. No, la resistencia palestina los puede hacer retroceder. Está resistiendo al cuarto ejército mayor del mundo, a la primera potencia militar del mundo, que es Estados Unidos, y a todos los sicarios de Estados Unidos en Europa que están componiendo la OTAN, y que en este momento Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica están enviándole armamento al Estado de Israel. O sea, no es una lucha del pueblo palestino solo contra el sionismo criminal. No, es contra el conjunto de todos los países que nunca han vivido, sino es colonizando los países del tercer mundo o robándole sus recursos, su presente y su vida. Europa debe su lugar en el primer mundo gracias a la miseria de los pueblos latinoamericanos, a la miseria de los pueblos africanos, a la miseria de los países árabes y asiáticos. Entonces, no esperemos de ello algo decente. De los pueblos de esos países sí podríamos esperar, y lo hay. En este momento hay manifestaciones de apoyo al pueblo palestino, a la humanidad, a la decencia, a la infancia, a la mujer, porque ahí se está asesinando niños y mujeres a destajo. La mitad de los muertos son mujeres y niños. Esta es una lucha contra la niñez, contra la mujer. Por eso es que los pueblos son los que deben obligar a sus gobiernos a presionar a esa entidad criminal que es el Estado de Israel, apoyado por otro criminal que es Estados Unidos. ¿Qué hacer además desde el propio Oriente Medio? ¿Cómo observas lo que ha sucedido en las últimas horas? Hay encuentros de cancilleres, se ha pronunciado Irán, Irak, Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, no solamente los países que están allí ya nombrados como limítrofes de Palestina, sino que, bueno, hay un movimiento también geopolítico en esta región, pero no parece que se encuentra un camino, tal vez de manera común, para presionar a Israel a que detenga esta catástrofe. ¿Qué pasa con Oriente Medio? En Oriente Medio, como todos los países, o sea, como todos los continentes y todas las zonas geográficas, hay contradicciones, hay posturas diferentes. Voy a dar un ejemplo haciendo una analogía con América Latina. Nosotros no podemos esperar que América Latina en su conjunto apoye a Argentina para liberar el territorio ocupado de las Malvinas. No, hay países que apoyan al Reino Unido. Lo mismo pasa, desgraciadamente, en el mundo árabe islámico. Tenemos a Irán, que es un tremendo país solidario con todo el mundo. Tenemos a Hezbollah, tenemos a Yemen, a Siria, Argelia, pero el resto de los países árabes tienen excelentes relaciones con Estados Unidos, excelentes relaciones con Israel, y lo que no tienen es un ápice de vergüenza, porque desgraciadamente 10 días antes de la operación de Hamas ya le habían avisado, 3 servicios de inteligencia árabes le habían avisado al Estado criminal que Hamas podría atacarlo. Entonces, aquí se desvela también, Tatiana, otra mentira. No existe una guerra árabe-israelí, eso es falso. Existe una guerra del pueblo palestino en contra de Estados Unidos, la OTAN y el Estado de Israel, apoyado por los pueblos árabes que luchan también por liberarse de sus gobiernos súbditos del imperialismo. O sea, no hay una guerra de 27 países árabes contra Israel, eso es falso, es mentira. Entonces, en ese sentido, vuelvo al punto inicial, Tatiana, es solo la decencia de los pueblos del mundo, la resistencia, la que va a llevar al pueblo palestino a superar esta tremenda catástrofe que implica y significa
un crimen de lesa humanidad a vista y paciencia del mundo, y más aún aquellos que se dicen gobiernos cristianos occidentales que le envían armamento prohibido, criminal, para que el Estado de Israel pueda asesinar con mayor eficiencia y en mayores cantidad al pueblo palestino. Y vuelvo a repetir, Tatiana, el pueblo palestino no lucha solo por Palestina, lucha por los pueblos del tercer mundo, lucha por los pueblos oprimidos, lucha por la dignidad, la libertad y la independencia de los pueblos del tercer mundo que se encuentran oprimidos por el imperio y esos sicarios que tienen a su alrededor los europeos y el Estado criminal de Israel, Tatiana. Nicola, y es la Franja de Gaza, pero luego seguirán entonces con Cisjordania, y así hasta que realmente logren el objetivo de eliminar al pueblo palestino, tal como van las cosas. Nicola, ¿me escuchas? Hemos perdido momentáneamente la comunicación con nuestro invitado. Ya la vamos a restablecer, nos quedan unos minutos más para seguir analizando este dolorosísimo momento que se vive, como lo ven ustedes a través de las distintas imágenes, de los medios de comunicación que han logrado llegar hasta allá, agencias internacionales que también han puesto víctimas, como este camarógrafo y 3 de sus reporteros de agencia Reuters. Uno de ellos fue asesinado, hay 2 en estado de gravedad, y así también, como lo observamos a través de comunicados de Naciones Unidas, con sus altos funcionarios, con médicos, enfermeras, activistas, miembros además de el equipo que trabaja allí en asuntos de carácter humanitario. Hay 11 que han sido asesinados. Hay un llamado al mundo urgente para que los hospitales regrese la energía, regrese el agua. Allí hay recién nacidos, hay mujeres enfermas, hay miles de personas heridas que están llegando hasta estos lugares, hasta estos hospitales, pero no hay cómo atenderlos. Se dice además a través también de redes sociales, cuando se ponen a voz de los testimonios de los médicos y enfermeras, y dicen que allí se van a quedar acompañando el dolor de aquellas personas enfermas que no se les puede ofrecer la atención necesaria, y si es el caso, pues que morirán con ellos. Nicola, de nuevo con nosotros. Nicola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Te preguntaba, este es el escenario en la Franja de Gaza, pero luego seguirán entonces con Cisjordania, que además es la misma región, aunque muy pequeña, que la ha dividido con muros llenas de cámaras y con rejas el propio gobierno de Israel. Claro, y también tiene rodeado con muros gran parte del Líbano, ocupa la granja de Sheba en el Líbano, ocupa territorio del Golán de Siria, ocupa todo el territorio palestino. En Cisjordania ya han habido los colonos que, dicho sea de paso, Tatiana, y esto hay que decirlo con mucha claridad, en Israel no hay civiles, todos andan armados, todos los colonos andan armados con elementos de guerra, con ametralladora, en fin. Entonces salieron a las calles y empezaron a agarrar. Eso es, Nicola, ¿usted qué nombre le ponía a eso? Eso es paramilitarismo, fuerzas paramilitares. Claro, no, exactamente. Ellos son todos paramilitares. Todos allá hacen el servicio militar 3 años y todos tienen permiso para portar armas en la calle. Y muchos descerebrados se entretienen disparándole a los palestinos. No sé si te acuerdas, Tatiana, que recorrió el mundo una vergüenza de un francotirador israelí que no hallaba qué hacer con su fusil y publicó en Facebook, y como que fuera un gran orgullo, que decía "one shot, 2 dead", un tiro, 2 muertos, y la imagen de una mujer palestina embarazada que le pegó un balazo en la cabeza a distancia. De eso se enorgullecen, Tatiana, del asesinato permanente de niños. Tiene el Estado de Israel el récord más grande de la humanidad. Un niño de 7 años condenado a 5 años de cárcel. Human Rights Watch, Amnesty International, todo dicen esto es una aberración. Pero ahí está. ¿Y la Nación Unida qué hace? ¿Qué hace la Comisión Internacional de Justicia? Calla, omite, son ciegos, sordos, mudos. Pero allá, y si pasara algo así en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua o en Bolivia, estarían haciendo tendríamos a Luis Almugre haciendo un ejército para invadir Venezuela. Entonces, esto es así. Por eso vuelvo atrás, Tatiana. Los pueblos tienen que tomar la independencia,
la dignidad, la seguridad en sus propias manos, que es lo que ha hecho Cuba, que es lo que ha hecho Venezuela, que son ejemplos para los pueblos latinoamericanos y para los pueblos del tercer mundo, porque allí, aún bloqueado, en esos países se respira dignidad, se respira libertad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, y los palestinos buscan eso. También quieren libertad. No nos olvidemos que la Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Este no es un grupo terrorista, son prisioneros que se han levantado contra sus opresores. Esto es lo que está ocurriendo allí. Es la humanidad, vuelvo a decir, es la humanidad agredida. No es solo el pueblo palestino. Aquí se agrede a la infancia, se agrede la decencia, se agreden los derechos humanos cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y un imperio criminal que envía a los dos portaaviones más grandes a defender a sus sicarios ante un pueblo que mal armado, pero con un arma invencible, cuál es el coraje, las convicciones, la decencia, la resistencia, le ha propinado derrotas militares al que se ha vengado bombardeando a la población civil. Eso es lo que pasa, Tatiana. Pasa para despedirte, Nicola, también con todo esto que nos dices, es que a manera de conclusión de lo que vemos de esa llamada comunidad internacional y de Naciones Unidas, es que es un verdadero fracaso ese sistema mundo que nace después de la Segunda Guerra Mundial como lo conocemos ahora. Nicola, gracias por tus reflexiones. Sí, dinos. No, solo pedirle a los pueblos que nos escuchan en Latinoamérica que salgan, que se protesten, que protesten frente a la embajada norteamericana, frente a la embajada del Estado criminal. Las voces de los pueblos tienen que hacerse sentir hoy más que nunca. Perdona, Tatiana, que me haya tomado la libertad, ¿no? No, gracias por tus reflexiones, Nicola. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. Comienzan las 48 horas de silencio electoral de cara a la segunda vuelta presidencial este próximo domingo, día que marcará el continuismo neoliberal o el retorno de un modelo de izquierda que pone en el centro al pueblo. ¿Qué país deja Lazo? ¿Cuál es el punto central que está en juego el próximo domingo? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En medio de un ambiente de inseguridad, violencia y crisis económica, este 15 de octubre, el pueblo ecuatoriano participa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas 2023. Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, del Movimiento ADN, se disputan la presidencia. Unos comicios decisivos para Ecuador. Sigue los detalles de esta jornada a través de nuestra multiplataforma. Ecuador Decide 2023. Solo por Telesur. En Noticia Ecuador, este viernes inició el silencio electoral de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo 15 de octubre. La jornada forma parte de un complejo escenario electoral marcado por la violencia y la inseguridad social. Vamos a verlo. Tras el cierre de campaña de los candidatos presidenciales, este viernes inició el silencio electoral de cara al balotaje, en el que Luisa González, de Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, por Acción Democrática Nacional, se disputarán la presidencia del país. Este periodo de veda implica que está prohibida la propaganda política para que la ciudadanía pueda tomar una decisión sin la influencia externa. Aunque las elecciones se llevarán a cabo este domingo, desde hoy los adultos mayores asumen su derecho al voto. Así lo aseguró el Consejo Nacional Electoral a través de sus redes sociales,
donde anunció el inicio de una jornada para que las personas mayores de 50 años, con discapacidad física del 75% o más, puedan sufragar desde sus casas. Las personas privadas de libertad también comenzaron a votar. Mientras tanto, los ciudadanos esperan que el ganador de la contienda logre soluciones concretas en poco tiempo, pues el candidato que resulte electo ocupará el Palacio de Carondelet durante 15 meses para terminar el periodo inconcluso del presidente Guillermo Lasso, quien decretó muerte cruzada para huir de un juicio político en su contra por cargos de corrupción. Lo que esperamos es eso, de que la persona que ingrese en el poco tiempo que tiene pueda hacer algo, sobre todo en el tema de seguridad. También exigen soluciones ante los niveles de inflación, el incremento de la tasa de desempleo y la ola de violencia que azota al país. Que los candidatos cumplan con lo que dicen para que el Ecuador vaya para adelante, no para atrás. Y prácticamente el pueblo está tan desesperado con la delincuencia, con la inseguridad y falta de trabajo. Sin seguridad nacional no hay empleo, no hay trabajo, la gente cierra sus negocios, las empresas cierran, existe más desempleo. Mientras la candidata del correísmo se comprometió con el bienestar social y con la lucha contra la corrupción. El candidato de extrema derecha, Daniel Noboa, prometió mejoras económicas, particularmente dedicó su discurso de campaña al empresariado. Sus propuestas de gobierno forman parte de un complejo escenario electoral marcado por la inseguridad social, que ha posicionado a la nación entre las más violentas de la región. Aunque el Ejecutivo Nacional señala a las bandas del narcotráfico como responsables de esta ola de agresiones, las figuras políticas han sido el principal objeto de ataque. Una expresión de esto fue el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, durante la primera vuelta electoral. Y de igual forma, por las constantes denuncias de amenaza de muerte de altos funcionarios del CNE. Como lo decíamos en la cámara del informe, es que es un escenario extremadamente complejo. Lo cierto es que hay 48 horas de silencio electoral, así que ya es la decisión, el momento en que hay que solamente esperar que se abran los centros electorales el próximo domingo. Vamos a Quito con nuestra corresponsal Elena Rodríguez para conocer más detalles de esta jornada. Elenita, hola, muy buenas noches. Uno de los puntos que llama la atención, pero te quiero preguntar si ha tenido no impacto, porque lo hemos visto sobre todo por redes sociales, es que el Centro de Investigación CELAC contaba el impacto que tienen las empresas offshore y todo el entramado de Noboa, de la familia Noboa, que es el candidato a la presidencia dentro y fuera del país. Parte de los hechos que se han visto durante esta jornada. Adelante. Hola Tati, me preguntas sobre el impacto, pues ha sido casi nulo. Aquí hay un blindaje mediático y debemos así decirlo con claridad de los medios de comunicación privados a favor del candidato que mencionas. Nadie en ningún medio de comunicación de carácter privado ha recogido este informe al que haces alusión. No ha habido un impacto, una repercusión más allá de las redes sociales, de quienes han denunciado y han pedido que las autoridades competentes investiguen lo relacionado con el candidato de la derecha, Daniel Noboa, y que determinen si esa información es veraz, porque la Constitución ecuatoriana, debemos recalcar esto, prohíbe que los candidatos o los funcionarios públicos tengan participación accionaria o tengan cuentas en paraísos fiscales. Inmediatamente la candidatura quedaría descalificada, pero aquí en este país no ha habido reacciones por parte de las autoridades, tampoco se ha recogido o se ha replicado la noticia en medios de comunicación privados ligados a los poderes económicos. Lamentablemente es así. Mientras tanto, debemos contarles la última información. Hace pocos minutos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió que se suspenden las votaciones de la segunda vuelta en Israel, en Nicaragua, en Bielorrusia y en Rusia. El Pleno del Consejo Nacional Electoral acogió el informe remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana este 13 de octubre, y aprobó la suspensión de la segunda vuelta en Israel, en Tel Aviv concretamente, debido al conflicto bélico registrado en ese país, que ha dicho impide garantizar la seguridad tanto de los 293 ecuatorianos empadronados como de los funcionarios de la embajada. La votación tampoco se ejecutará en Rusia, que tiene 411 empadronados,
ni tampoco en Bielorrusia, que cuenta con 34 electores, ya que por restricciones en las conexiones de los vuelos que van a esos dos países, no llegaron los paquetes electorales. Esta decisión también aplica para Nicaragua por problemas diplomáticos, ya que Ecuador no tiene una embajada en ese país. Eso es lo que ocurre, esa es la información de última hora. Mientras tanto, Tati, rige el silencio electoral, ya lo has dicho tú, a partir de la medianoche de este viernes y hasta el domingo 15 de octubre. Los ecuatorianos tienen este tiempo de veda electoral para reflexionar su voto y para decidir quién será el gobernante, quién asumirá las funciones dentro de la presidencia de Ecuador el próximo 15 de octubre y por lo que resta del periodo de Guillermo Lasso. Debemos recordar que el presidente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada y con eso se anticiparon las elecciones, por lo que aproximadamente tendrá el próximo gobernante un periodo de 1 año y medio para resolver profundos problemas estructurales atravesados o mediados por la violencia. Ya escuchaban ustedes en el informe, la mayor preocupación de los ecuatorianos, y así lo revela una última encuesta de perfiles de opinión, es la inseguridad, la violencia. Y aquí debo poner sobre el tapete una cifra. Mientras en 2017 las muertes violentas por cada 100.000 habitantes eran 5, hoy por hoy, según expertos, según analistas, el 2023 terminaría con 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que devela, lo que demuestra la grave crisis que en materia de seguridad está pasando hoy por hoy esta nación suramericana. Debemos decir asimismo que hay un fuerte dispositivo de seguridad que se implementará a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano. Son alrededor de 100.000 funcionarios públicos del eje de seguridad, según explicó el ministro del Interior Juan Zapata, los que se desplegaron en todos los recintos electorales para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, para que los ecuatorianos puedan acudir a las urnas y así marcar también con su voto su derecho y el derecho a elegir y cambiar el rumbo de esta nación. Debemos contarles asimismo que mañana comienza el voto en el exterior, en diferentes latitudes. Ecuatorianos residentes en el extranjero podrán asistir hasta las oficinas consulares y hasta los centros que han sido destinados como colegios electorales para poder marcar su decisión. En esta ocasión el voto no será telemático por los problemas registrados en las elecciones del pasado 20 de agosto, sino que se harán de manera presencial. Y pues el domingo, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 17 horas, 5 de la tarde, hora local, los ecuatorianos podrán acudir a las urnas. Son 13.4 millones los habilitados, los empadronados, para decidir así su futuro. ¿A qué horas, Elenita, antes de despedirte, para que le quede a nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo esta información clara, que de hecho la tendremos, por supuesto, en el servicio informativo de Telesur, pero te lo pregunto para que quede esto allí pendiente? ¿A qué hora se calcula, según el CNE, que tendrán resultados definitivos acerca de quién será presidente o presidenta del país? Le preguntamos eso hoy a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y respondió que a partir de las 18 horas con 30 minutos, es decir, 1 hora y media después de que hayan cerrado las mesas electorales, se irán ingresando las actas a la plataforma electrónica que tiene habilitada el Consejo Nacional Electoral para recetar los votos. La presidenta explicó que, contrario a lo que pasó en la primera vuelta, esta es una elección mucho más sencilla, pues los ecuatorianos ya no se enfrentarán a 5, 6 o 7 papeletas, sino solamente a una, donde podrán marcar su decisión o Luisa González o Daniel Noboa. Recuerden que en la elección anterior debían escoger legisladores, presidente, vicepresidente, pero además marcar su posición con respecto a una consulta popular relacionada con dejar el crudo bajo tierra en el Yasuní y otra de carácter local en la ciudad de Quito,
sobre la minería en el Chocó andino. Eso complicaba el escrutinio de los votos. Ahora, cuando nos enfrentamos solamente a una papeleta, pues el recuento que harán las mesas y las juntas receptoras del voto podría ser más sencillo, por lo que el proceso terminaría pronto, según explicó la autoridad electoral. Muy pendientes entonces, nos vemos el próximo domingo. Gracias, Elenita, buenas noches. Buenas noches para ti también. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Ricardo Restrepo, él es profesor universitario, es analista político, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarte, Tatiana. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué está en juego, profesor, el próximo domingo en Ecuador, en su país? Tatiana, está en juego la vida. Estas elecciones son completamente trascendentales. Tenemos la oportunidad de recuperar el país para lo que está en la mente de todo el mundo, que es la seguridad. Ese es el número uno asunto y preocupación de los ciudadanos en el país. Hemos perdido el Estado. Tenemos un Estado tomado por las mafias. Como bien notaba Elena, la inseguridad se ha incrementado tremendamente, la tasa de homicidios ha aumentado en 700% desde el 2017. En los 10 años anteriores al 2017, es decir, durante la Revolución Ciudadana, tuvimos en vez una reducción de la tasa de homicidios en 70%. También está en la preocupación y las mentes de la ciudadanía el empleo, las oportunidades, la educación, y para todo ello se requiere infraestructura, obra pública, buenas carreteras, buenos hospitales, buenas escuelas, formación de docentes, unos sistemas de educación y salud y de infraestructura que funcionen, que se desarrollen. Y realmente durante la década de la Revolución Ciudadana todo eso se incrementó radicalmente, y desde ese entonces hemos decrecido y nos encontramos en el abismo, si es que ya no estamos en un estado fallido. Entonces en este momento literalmente nos estamos jugando la vida y la muerte en estas elecciones. Tenemos además un candidato en Noboa que muchos ven como alguien de afuera de la política. De hecho, ese fue uno de los atractivos con el cual ganó la Revolución Ciudadana en el 2006, que fue la idea de que viniera alguien de afuera del establishment a cambiar las cosas. Y ahora se posiciona un heredero del hombre más rico del Ecuador como alguien que viene de afuera, alguien nuevo. Ya ha sido realmente asambleísta, viene además de la familia más rica del país, una familia tradicional, agroexportadora, literalmente la gran productora y exportadora de bananos, que poca idea tiene de la necesidad de lo público, y realmente preocupa que quedemos en manos en lo que realmente sería ahora sí la formalización de ser una banana republic. En el debate presidencial hubo un contrapunteo entre los candidatos, ya no entre todos los candidatos que estaban en la primera vuelta, sino los dos, donde pudimos escuchar sus puntos de vista mucho más detenidamente y en condiciones de mayor paridad. Y realmente se vio un candidato que tenía pocas soluciones para el país, que estaba al estilo de lluvia de ideas cuando hablaba. Y aquí, profesor, ahora que usted recuerda el debate, lo que pasa es que, bueno, uno se imagina que eso es parte de la estrategia, la lluvia de ideas o el no decir lo que realmente se piensa por parte del candidato.
a la presidencia, pero su candidata a la vicepresidencia sí dice con toda claridad públicamente en medios de comunicación cuál sería el plan. Parece que eso se lo han dejado, esa tarea se la dejaron fue a ella, porque no se entiende de otra manera. Claro, parecería que primero tiene que debatir con su candidata a la vicepresidencia para ver primero ahí que se resuelvan y tengan una candidatura que realmente sea coherente, porque su candidata a la vicepresidencia ha dicho que quiere deshacerse de la educación pública, de la salud pública, de todas las cosas que realmente le importa a la ciudadanía actualmente. Él llega y nos dice otra cosa, pero entonces, ¿cuál va a ser realmente? Porque los dos estarían en el Ejecutivo y él ha dicho que estuviera postulándose para la presidencia en el 2025, con lo cual durante ese tiempo de candidatura, quedaría su vicepresidenta en la presidencia, con la oportunidad de que si él no ha ejecutado todo este programa neoliberal de desmantelamiento del Estado, pues ella lo va a hacer. Y entonces es realmente algo no creíble, porque es como que Pinocho te diga que va a hacer exactamente lo opuesto a lo que viene diciendo durante años y lo que viene diciendo todas las personas que vienen de este círculo de derecha, que quieren más bien desmantelar el Estado, que no creen en los impuestos. De hecho, la compañía dentro del grupo Noboa, Estrella, que es la exportadora de bananos Noboa, es la mayor deudora de impuestos del Estado. Ellos no creen en que debe haber una cosa pública que esté financiada con el erario público, donde todo el mundo hace una contribución de acuerdo a principios de justicia y proporcionalidad, para que tengamos condiciones de igualdad de oportunidades. Pues es que ese es parte del gran ataque a la Revolución Ciudadana. Usted además, profesor, también da en uno de los puntos clave del ataque de la mediática. Detrás de ellos están pues el sistema financiero, el gran sistema empresarial, parte de ellos transnacionales, y esto de alguna manera se entiende con eso que usted dice, precisamente el ataque a la Revolución Ciudadana y en particular a la figura del expresidente Rafael Correa. Sí, completamente, y está completamente alineado porque además son los propietarios de los medios de comunicación. Entonces esas son las ideas que se posicionan, esas son las ideas con las cuales han bombardeado a la ciudadanía ahora por 7 años, y ahora posicionan esta bomba que viene en serie, es toda una jugada que es utilizar la trágica muerte del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue el gran aliado de Lasso, que lo defendió en toda instancia, incluso cuando se empezó el proceso para enjuiciarlo políticamente. Una de las acusaciones principales era de que la mafia albanesa había infiltrado su gobierno. Y Fernando Villavicencio sabía de esto y lo protegió. Ahora, cuando se volvió voz pública y ya no se pudo sostener más en el secreto, porque el medio La Posta reveló los audios, toda la evidencia que hay detrás de este nexo, Fernando Villavicencio él mismo tuvo que salir y confirmar esto, ¿no? Porque ya vio un gobierno que se deshacía, el gobierno de Lasso, y confirmó la información de Anderson Boscan y La Posta. Y fue solo en ese momento que Fernando Villavicencio murió. O sea, muy interesantemente, él lleva ya mucho tiempo acusando primero al gobierno de Correa de distintas cosas, después defendió al gobierno de Lasso. Nunca, obviamente, él no murió durante el gobierno de Correa,
pero sí murió cuando confirmó la información de que Lazo tenía nexos con la mafia y el narcotráfico. Y ahora se posiciona y vamos a entrar ahora no solamente a estar en manos de los medios de comunicación tradicionales, sino que incluso ahora con silencio electoral no aplica para las redes sociales. Ahora lo que se ha colocado en la conciencia pública es otra tesis que no tiene ni pies ni cabeza, que es la tesis de que hay un denominado testigo que conocía toda la estrategia, incluso que iban a pagar $200,000 por asesinar a Fernando Villavicencio, que él estuvo ahí durante todo el proceso para poder enterarse. Él era parte de la estructura criminal que había sido contratada para ejecutar el asesinato, pero tenemos que leer, se nos espera que creamos que a él no pudo llegar, él no pudo participar en la final ejecución, aunque sí en toda la preparación, porque se le dañó el carro. Y entonces este es el testigo ahora estrella que no está imputado, procesado y en la cárcel como debe estar, porque él mismo está confesando que él era parte de la estructura criminal, y en vez de meterlo a la cárcel, y bueno, es perfectamente legítimo que en algunos casos se pueda ¿no? hacer ciertos tratos para que de reducción de condena, por ejemplo, si él confiesa y da información, eso sucede en otros casos, pero en este caso no sucede eso. A él se le está tratando como un testigo con manos limpias, incluso teniendo todos los antecedentes penales que están documentados y están no, visibles. Sí. Y de hecho, ahora que usted dice esto, profesor, recordar también que hay 7 involucrados directos en el asesinato de Fernando Villavicencio que fueron asesinados en la cárcel, ¿no? Y muchos se preguntan por qué después de eso es que este testigo viene y dice todo esto, a solamente, eso era a 2 semanas de las elecciones. Hay que esperar, veremos el próximo domingo qué impacto puede tener esto, tal como sucedió con la primera vuelta directamente con el asesinato de Fernando Villavicencio. Veremos qué impacto tendrá en las urnas, que es a lo que se aspira políticamente con esa nueva estrategia. Profesor, pues muchísimas gracias por eso. Veremos entonces el domingo qué sucede. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, un gusto. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Paraguay, la Fiscalía General abrió esta semana una causa penal contra el expresidente Horacio Cartes. Un implicado en el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci lo acusa de ser autor intelectual. Pecci fue asesinado en Colombia en mayo del año pasado. Analizamos sus implicaciones al volver en Es Noticia. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En Noticia Paraguay, el fiscal general Emiliano Rolón expresó que abrirá causa penal para investigar la presunta participación del expresidente de la Nación, Horacio Cartes, en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Vamos a verlo. El Senado de Paraguay instó al Ministerio Público a priorizar la investigación y la cooperación internacional en la causa penal por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Colombia, para las aclaratorias basadas en las declaraciones de Francisco Correa, sindicado como testigo clave. El organismo señaló que dispuso de varias actividades investigativas para corroborar el testimonio entregado por Francisco Luis Correa Galea. Por su parte, el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, dijo estar indignado por la acusación de Correa, quien además vinculó a Cartes con el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán de ser los autores morales. Yo hablando con el señor Ramón Emilio Pérez Hoyos, lo que ya le transmitía, digamos, el señor Andrés, la señora Margaret presente, el homicidio del doctor Marcelo Pecci viene por retaliación de que de pronto él en un tiempo atrás había detenido el hermano de este señor Infran Galeano, este tío rico, y también muchas molestias por parte del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que también el doctor, lo que ellos me decían es que el doctor Marcelo Pecci les había metido preso a un hermano a cada uno. Asimismo, la Fiscalía aseguró que Correa indicó por primera vez que la información en contra del expresidente paraguayo se escuchó en conversaciones con los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, ya condenados por el crimen. De igual manera, las autoridades colombianas señalan que han detenido a 7 supuestos implicados en el asesinato del fiscal, donde los investigadores relacionan el crimen con una banda nacida en prisiones de Brasil. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Rolón Luna. Él es abogado, investigador, docente universitario. Nos acompaña desde Asunción, en Paraguay. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes, con su teleaudiencia. Muchísimas gracias, profesor. Sorprende que se registre ahora esta implicación cuando se nombra directamente al expresidente Horacio Cartes en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que se registró en mayo del año pasado en Cartagena, Colombia. De hecho, en la nueva investigación también, por lo menos lo que se publica, se señala que no lo mataron en Paraguay porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo, que por eso entonces armaron todo el plan en Colombia. Bueno, en primer lugar es importante señalar que desde Paraguay estamos relativamente, más allá de estos tiempos de globalización, alejados de la investigación fiscal que se lleva en Colombia, y eso entre otras cosas porque en nuestro país se ha hecho muy poco para investigar el caso. Eso es algo en principio llamativo porque es dable pensar, dada la alta actividad de tráfico de drogas que existe en nuestro país, que dejó de ser el país que era en ese sentido. Hoy es un eslabón importante y ocupa un lugar, digamos, de relieve en la ruta internacional del narcotráfico. Es dable pensar que podría ser alguien desde Paraguay quien estuviera interesado en la muerte del fiscal Pecci. Eso en primer lugar. Luego es importante señalar que el expresidente Horacio Cartes ha venido sumando informes negativos sobre su persona y acusaciones de distinto tipo desde países como Estados Unidos, Colombia, también nuestro país. Entonces, bueno, esto es de todo sabido que el gobierno norteamericano lo sancionó calificándolo de una manera muy dura, obligándolo a prácticamente desprenderse de todos sus paquetes accionarios en sus respectivas empresas, que son muchas e importantes aquí en Paraguay, prácticamente desarmando su imperio económico. Y estamos hablando de una sanción, digamos, que no es muy común por parte de Estados Unidos dentro del ámbito latinoamericano.
Sí. Entonces, en ese sentido no sorprende, pero sí sorprende la gravedad de la acusación. No sorprende, pero sin duda preocupa. Ahora, profesor, ¿hay confianza en el sistema judicial, en la fiscalía en el Paraguay? Recordemos que el expresidente Horacio Cartes es presidente del Partido Colorado, un partido que lleva muchísimos años en el poder, con el paréntesis que hubo con la llegada de un gobierno de izquierda a través de la coalición del Frente Guazú. Pero en todo caso, históricamente es uno de los partidos más poderosos del país. ¿Cuál es la confiabilidad con la Fiscalía en este hecho, además? Bueno, es una pregunta que puede responderse de diversas maneras y desde distintos ángulos. Sí, históricamente, por ejemplo, si consideramos la sanción de la Constitución de 1992, que le otorga nuevas funciones y delinea un nuevo modelo de Ministerio Público, el cargo de fiscal general del Estado ha estado sistemáticamente y sin excepciones en manos de personas ya sea afiliadas o con trayectorias dentro del Partido Colorado. Nunca ha estado siquiera en manos de una persona independiente o de un partido opositor. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder punitivo que descansa en el Ministerio Público y en un país con mucha vinculación de sus élites políticas con distintas actividades criminales, siempre quiso estar en manos de ese poder colorado. Entonces, siempre ha tenido limitaciones en ese sentido el Ministerio Público. Ahora tenemos un fiscal que no tiene vinculaciones directas con Horacio Cartes en su pasado, pero es colorado. La fiscal general anterior sí era una persona muy ligada a Horacio Cartes, al punto que los diputados y senadores de Horacio Cartes en el Senado y en Cámara de Diputados la sostuvieron en un par de oportunidades cuando se intentó hacerle juicio político. Sin embargo, el poder colorado es eso, es un poder colorado que a veces también está más allá de las disputas internas muy fuertes que hay dentro del partido. Entonces, ¿qué resulta de todo eso? Que hay toda una cultura de falta de independencia, de tolerancia hacia ciertas formas delictivas, especialmente aquellas que implican una sociedad entre lo que algún autor llama el brazo mafioso del Estado y organizaciones criminales. Y en ese brazo mafioso del Estado están políticos y sobre todo del Partido Colorado. Y ese dinero sucio que fluye desde estos grupos criminales asociados a políticos, a funcionarios, a miembros de las fuerzas de seguridad, alimenta las campañas políticas y también enriquece a mucha gente ligada al Estado. Entonces es muy complejo el entramado que se ha venido armando a lo largo del tiempo para que eso, con el simple cambio de un fiscal, vaya a digamos que debilitarse y tengamos en Paraguay una fiscalía muy independiente, lo suficientemente independiente para, digamos que, deshacer estas asociaciones entre grupos criminales y políticos. Muchísimas gracias por ese análisis, profesor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Hasta el lunes. Sigan con nosotros.